¿Qué tal estáis, alumnos de OCF? Hemos llegado a el final de nuestro segundo bloque y la última videolección en la que nos vamos a ocupar está dedicada a la voz pasiva. Principalmente vamos a explicar los aspectos gramaticales y que probablemente puedan suscitar un poco más de confusión a la hora de hacer el paso de la activa a la pasiva en inglés. Del mismo modo, también vamos a tratar estructuras que son propias de la lengua inglesa y que suscitan cierta dificultad a los estudiantes. Y una vez que hayamos hecho ese repaso por los aspectos más destacados de la oración pasiva en inglés, vamos a ocuparnos un poco de los llamados linking words o connectors, en definitiva de palabras que nos permiten ordenar de una forma lógica y secuenciar un discurso. Como podéis entender, esto es especialmente relevante, especialmente importante de cara a la prueba escrita de PCE y EBAU. De modo que lo que vamos a hacer aquí va a ser presentar las principales tipologías y podéis profundizar mucho más sobre ello en el bloque teórico y en las actividades de tipo test y desarrollo que están preparadas en el bloque. Así que sin más dilación, empezamos y como siempre vamos a echar un vistazo al índice. Vamos a hablar de la formación que tiene el verbo en la pasiva, pero también de las transformaciones que ello implica no solo al verbo, sino a la propia estructura de la oración. Vamos a hablar de dos formas de realizar la pasiva que son distintas, por así decirlo, de lo que podemos encontrar en el castellano. Y una vez que hayamos explorado los aspectos de la voz pasiva en inglés, vamos a hablar de linking words. Linking words que he creído conveniente separar de alguna forma en una especie de binomio. No tienen por qué ir de esa forma, pero he pensado que así era un poco más fácil a la hora de aprenderlos, a la hora de reconocer las estructuras, puesto que existen un total de 8 e incluso más categorías. He querido diferenciar entre sequencing and result, entre secuenciación y resultado, contrast similarity, es decir, oposición y parecido, addition and example, información extra o información que se da para reflejar algo, y por último, causa y efecto, cause and effect. De esta forma, vamos a abrir hablando de la voz pasiva, the passive voice. Lo primero es preguntarse cuándo. ¿Cuándo es importante? ¿Cuándo tiene sentido hablar de la voz pasiva? Tiene sentido hablar de la voz pasiva cuando vamos a poner el interés de la información, el peso de la información en el objeto o en la acción en sí misma. Puede tener un interés comunicativo cuando no queremos acusar a nadie de nada, pero de una forma muy educada, por ejemplo, usamos la voz pasiva sin reflejar el sujeto. Es decir, puede tener un valor tanto semántico como comunicativo. ¿Qué es lo que implica la voz pasiva? La voz pasiva implica que el llamado objeto va a pasar a ser el sujeto y viceversa. Es decir, que el sujeto se va a convertir en agente, agent, y que el objeto va a ser el sujeto. ¿Y cómo se va a conseguir esto? Esto se va a conseguir por medio de un auxiliary verb, en este caso el verbo to be. De tal modo que si miramos en el ejemplo, voters will elect an awful president again, ¿de acuerdo? Cogemos ese objeto, an awful president will be elected again. Y hemos hecho una transformación respetando, por un lado, el tiempo en el que estaba la oración de la voz activa y conservando el verbo de la acción. Pero ello implica que tenemos que hacer también
algún cambio para incorporar la novedad, para incorporar el auxiliary verb. En este caso, y si os fijáis en el ejemplo, el verbo de la acción tiene un tiempo, un tense determinado. Lo que hace la voz en pasiva es apropiarse de alguna forma de ese tiempo, ¿de acuerdo? Y convertir el verbo de acción en past participle. Fijaos, she was buying cheese at the supermarket. Cheese was being bought by her at the supermarket. Son una estructura que no hemos visto antes y que por tanto puede causar cierta extrañeza, pero si seguimos a rajatabla este rule of thumb, esta regla, no causa ningún tipo de confusión posible. ¿De acuerdo? Fijaos, aquí tenemos varios ejemplos que demuestran esto. The referee cancelled the match. The match was cancelled. Voz pasado, past simple, cambiamos el verbo to be a past simple y ya está. Para el present perfect, pues similar. Cogemos el present perfect, lo pasamos al verbo to be y añadimos el verbo de la acción en past participle. Igual para past continuous, igual para pasado, para futuro, etcétera, etcétera. Aquí tenéis una serie de ejemplos. En el bloque teórico, por supuesto, tenéis aún más ejemplos y es simplemente seguir esa regla básica en la que el verbo to be se apropia, por así decirlo, del tiempo de la voz activa y el verbo de la voz activa se queda en participio, en past participle. Este es el primero de los cambios que ya anticipábamos que se necesitan para pasar de la voz activa a la voz pasiva. Pero no es el único. Tenemos que intercambiar los roles entre el sujeto y el objeto. Algo que a priori también nos suena porque en castellano hacíamos lo mismo con el objeto directo. Pero en inglés vamos un poco más allá. En inglés, eso que solo consideraríamos el objeto indirecto puede ser transformado en voz pasiva. Existen una serie de verbos como give, send, offer, tell, promise, etc., que pueden tener dos formulaciones distintas dentro de la voz pasiva. Por un lado, se puede hacer con el objeto directo y por otro lado, se puede hacer con el objeto indirecto. Fijaos, they promised us full compensation. Si lo hacemos con el objeto directo, full compensation was promised to us. Perfecto. Pero, y aunque esto suena aberrante e intraducible en castellano, en inglés podemos decir we were promised full compensation. We were promised full compensation. Es decir, ese as se convierte en sujeto, se convierte en we y se convierte en objeto de la voz pasiva. ¿De acuerdo? No hay que decir el they porque no hace falta reflejar cuando se trata de they, pero se puede poner we were promised full compensation by them. Ya sabemos qué implicaciones tiene el cambio de verbo, ya sabemos qué implicaciones tiene el cambio de objetos. Lo último que nos queda por conocer, por saber, es, evidentemente, y como ya hemos visto en todos los tiempos verbales, cómo hay que formar la afirmativa, la negativa y la interrogativa. Y aquí tenemos directamente la formulación. En la negativa, el componente de negación, la partícula de negación, se pasa al verbo to be y se queda el past participle sin ningún tipo de cambio. Y para la afirmativa, la interrogativa, perdón, cogemos el auxiliar del verbo to be, lo dejamos al principio de la oración, pasamos luego con el sujeto y por último acabaríamos con el past participle, el verbo de la acción en participio pasado. Adelantamos antes que cuando el agente, es decir, aquello que era el sujeto dentro de la voz activa, es muy poco relevante o se sobreentiende, podemos directamente omitirlo, es decir, no hacerlo explícito. Pensar, por ejemplo, en el caso de he was arrested and taken away to prison by the police.
Claro, pero todos sabemos que es la policía. No hay que hacerlo explícito, puesto que es algo que es evidente. Una vez hechas todas estas matizaciones sobre la construcción de la voz pasiva, conviene también que nos fijemos en otros elementos. Por ejemplo, el uso de get en lugar del verbo to be. Es decir, no solo podemos hacer uso, podemos emplear en lugar de hacer la pasiva con el verbo to be, con el verbo to get. Este es un uso bastante más frecuente dentro del ámbito oral o de ámbitos más informales, pero como decimos es muy presente. No debe llamar ningún tipo de extrañamiento y básicamente se conjuga de la misma forma, solo que en lugar de conjugar el verbo to be como hacíamos antes, ahora será el verbo to get. El agente normalmente va precedido de la preposición by, pero si el agente en cuestión se trata de un item, de un objeto, y se trata, por ejemplo, de un instrumento, podemos ir también con with. Y por último, vamos a hablar de otro tipo de omisiones. No solo cuando el sujeto se puede sobreentender, el sujeto de la oración pasiva, se omite el agente, sino también cuando el sujeto de la oración activa es un pronombre definido, como somebody, someone o they. Cuando nos encontramos con este tipo de sujetos de la oración activa, al pasarlos a agentes de la oración pasiva, muchas veces quedan omitidos, tal y como nos refleja el ejemplo adjunto. They have just published her novel. Her novel has just got published. Es decir, no hay que reflejar nada más porque they, by them es irrelevante, es redundante en este caso. Hacemos un alto, intentamos asimilar todos estos contenidos. Yo recomiendo parar el vídeo un poco, tomar notas, mirar apuntes, mirar los apuntes en bloque teórico, porque ahora vamos a hablar de otro tipo de pasiva que, si bien guarda cierta similitud, estructuralmente es diferente de lo que hemos visto ahora. Hablamos de the causative, la causativa. La causativa, en primer lugar, no emplea el verbo to be, solo emplea el verbo to get o to have. La causativa lleva el sujeto de la acción delante, no se convierte el sujeto de la acción en paciente, es decir, sigue siendo un sujeto activo, pero adquiere una estructura de pasivo, en tanto en cuanto tenemos el verbo, tenemos un objeto y tendremos la oración en participio. ¿Para qué? Para expresar básicamente que yo no soy el responsable de la acción, pero sí soy el destinatario de esa acción, o alguien está haciendo esa acción en mi lugar. ¿De acuerdo? Pensad en I'm having my hair cut this afternoon. Yo no me corto el pelo, pero el hecho para mí es me voy a cortar el pelo. ¿De acuerdo? O I'm getting my breakfast done. ¿Eso qué quiere decir? I'm getting my breakfast done quiere decir que yo no he hecho el desayuno, pero que evidentemente el desayuno es para mí. Dentro de este ámbito, de estas variedades de los usos similares a la pasiva, encontramos un uso muy común dentro del lenguaje mediático, dentro del ámbito formal, que es el que se emplea con verbos con report verbs, verbos como like, como believe, como expect, como report, como know, como say. En este caso, y si nos fijamos en el ejemplo, hablamos de colocar el objeto delante de la frase, añadir el verbo, el report verb, y la salvedad, la diferencia está aquí con que el verbo de la acción se pondría en infinitivo. Smoking is believed to kill more people than earthquakes. Es decir, se cree, se considera, se estima que fumar mata más personas que los terremotos.
Existe otra forma de formular esto, que sería una especie de impersonal que se articula con el pronombre personal it. It is said, it is believed, that, y añadiríamos a clause. O it is said that smoking kills more people than earthquakes, etcétera, etcétera. No vamos a detenernos mucho más en esto, pero conviene que busquéis más ejemplos y veáis con detenimiento los apartados del bloque teórico. Hasta aquí todo lo que tendríamos que decir, conocer, saber y manejar de la pasiva. Ahora vamos a hacer un repaso rápido, porque tampoco tiene mucha más cabida dentro de una videolección, ya que vamos a aprender todo este nuevo vocabulario a través de practicar con él, sobre linking words. Linking words que seguro que os suenan a todos, que seguro que todos hemos leído y que existen varias. In conclusion, second place, so, lastly, para sequential result. Ya hemos hablado de esta doble emparejamiento. However, although, nevertheless, in addition, ¿de acuerdo? Y muchas más. Podéis detenerlo cuando queráis, a vuestro placer, el vídeo o mirar la diapositiva que está a vuestra disposición si queréis estudiar más formas. Pero vamos a ver un poco la aplicación de esas linking words. Por ejemplo, para poner ideas en contraste, ¿no? Sequencing. First, I went to the library. Later, I went to have some lunch. Es decir, ponemos ideas o hechos en orden. Result. Hablamos de result es ¿qué ocurre al final? ¿Cuál es el resultado de algo? En este caso, finally, por ejemplo. Finally, I managed to run 15 kilometers a day. ¿Qué quiere decir eso? Pues que evidentemente que ha habido todo un proceso por detrás que ha desembocado en eso. Un proceso de entrenamiento, un proceso de, pues no sé, de trabajo duro que finally desemboca en este aspecto. Cuando hablamos de contrast, hablamos de confrontar ideas. Hablamos, por ejemplo, de however, de although, he is my friend. However, sometimes he gets on my nerves. Esa idea de que a veces esa persona, pues por un lado sí, pero por otro lado no. Cuando hablamos de linking words similarity, hablamos simplemente de formas de reformular que abren reformulaciones sobre lo que ya se ha dicho. En el ejemplo, today I'm turning 30, in other words, it's my birthday. Es su cumpleaños, está cumpliendo 30 años. Continuamos con nuestro repaso por los tipos de linking words y encontramos addition. ¿Qué quiere decir addition? Esa idea de añadir cosas. Expresiones como besides, expresiones como not only, but also. Todo ese tipo de expresiones, todas esas expresiones que encontramos y que nos permiten añadir más ideas para reforzar, por ejemplo, lo que se ha dicho. En definitiva, añaden información sobre un hecho concreto. Algo parecido, pero no exactamente lo mismo, sería example, ¿no? ¿Qué hace un ejemplo? Un ejemplo no añade información nueva, lo que hace es reflejar algo por medio de un paralelismo, por medio de una identificación con hechos. For instance, for example, such as, etc. Ya para ir cerrando encontramos cause and effect, es decir, linking words que lo que plantean es la causa de algo, el que provoca algo. En el ejemplo, in order to travel safe, you must carry your passport with you at all time. Quiere decir que la causa para conseguir eso sería esa. Y el efecto, lo que básicamente destaca es la consecuencia de una acción. Por un lado tenemos las causas, es decir, qué provoca esa acción, y por otro lado el interés en las consecuencias, en qué se derivan de esas acciones, de esas causas. Y ya con esto cerramos
Nuestro segundo trimestre, evidentemente, la carga gramatical ha sido fuerte y me gustaría cerrar, esta vez no con una canción, sino con un poema simpático, un poema que hace un poco un paralelismo y que plantea ese truco para la gente que se le resiste un poco a la pasiva y es poner la coletilla en balsandes, ¿de acuerdo? La autora te explica un poco de esa idea de si puedes aplicar la partícula detrás de la gente en balsandes, puedes identificar si se trata de una pasiva o no se trata de una pasiva, ¿no? Y juega un poco con esa idea de la pasiva es una especie de verbo zombie, de verbo que está latente, pero que no está un poco del todo vivo. Y a veces pues resulta difícil reanimar a estos verbos no activos, pero por medio de el trabajo, por medio de el estudio y por medio de mucha práctica, estoy seguro de que vamos a poder dominarlos y no vamos a dejar invadirnos por esta especie de verbos zombies. Hasta aquí nuestra lección número 8 de la asignatura de inglés. Nos veremos más adelante en el tercer trimestre, donde abordaremos reported speech, el discurso referido, y empezaremos a tratar en mayor profundidad aspectos sobre writing y composition. Yo ya sin más me despido. Good luck. See you soon.